A inicios del siglo VI, en las colinas verdes y serenas de Umbría, nació Benito de Nursia. El paisaje estaba compuesto por viñedos y olivos que atestiguaban la simplicidad y la belleza de la vida rural. Benito era hijo de una familia noble y adinerada, recibiendo, desde temprano, una educación esmerada. Sin embargo, desde muy temprana edad, demostró una inclinación natural hacia la espiritualidad, una búsqueda incesante de algo que trascendiera lo mundano. Su padre, Eusebio, y su madre, Abundantia, observaban con admiración y un toque de aprensión mientras Benito pasaba horas en oración y meditación. Frecuentemente se retiraba a un lugar tranquilo, donde podía contemplar la creación y sentir una mayor cercanía con Dios. Era evidente que Benito no estaba destinado a seguir los caminos comunes de su familia, que incluían una vida de comodidad y privilegios. A los 17 años, Benito fue enviado a Roma para continuar sus estudios. Roma, en ese tiempo, era una ciudad en decadencia, marcada por la decadencia moral y espiritual tras la caída del Imperio Romano. La corrupción y la inmoralidad que permeaban la vida cotidiana de la ciudad causaron gran disgusto a Benito. Vio claramente que ese ambiente no era propicio para alguien que deseaba vivir una vida de santidad y virtud. Fue entonces cuando Benito tomó una decisión radical. Abandonó los estudios y la vida en Roma para buscar un camino diferente, un camino de soledad y contemplación. Siguiendo los pasos de los padres del desierto, se dirigió a las montañas de Subiaco. Allí, encontró una cueva aislada, donde podría vivir en comunión con Dios, lejos de las distracciones y tentaciones del mundo. Los primeros días en Subiaco fueron desafiantes. La cueva era fría y austera, y la soledad era profunda. Sin embargo, Benito encontraba consuelo en las palabras de las Escrituras y en la oración incesante. Creía firmemente que, para encontrar a Dios, era necesario apartarse de las vanidades del mundo y purificar el corazón a través de la penitencia y el sacrificio. Con el tiempo, la fama de Benito como hombre santo y sabio comenzó a difundirse. Personas de las villas y ciudades cercanas oían hablar del joven ermitaño y acudían a él en busca de consejos y orientación espiritual. Su reputación creció, y Benito se dio cuenta de que, a pesar de su deseo de soledad, Dios tenía otros planes para él. Uno de los primeros seguidores en encontrar a Benito fue Romano, un monje de una comunidad cercana. Impresionado por la santidad de Benito, Romano le llevaba alimento y ánimo, ayudándolo a sobrevivir en los momentos más difíciles. Benito, por su parte, comenzó a atraer a otros hombres que deseaban vivir una vida dedicada a Dios. Estos primeros seguidores formaron la base de lo que más tarde se convertiría en la Orden Benedictina. Durante estos años de aislamiento, Benito realizó su primer milagro conocido. Una vez, cuando la sirvienta de su antigua casa rompió un cedazo de barro, ella acudió a Benito llorando, temiendo la ira de los señores. Benito tomó los pedazos del cedazo, rezó sobre ellos, y milagrosamente, el cedazo fue restaurado. Este evento fortaleció aún más la creencia de sus seguidores en la santidad de Benito y en el poder de su fe. Benito continuó viviendo en Subiaco, donde fundó 12 monasterios, cada uno con 12 monjes, replicando el modelo de los apóstoles de Cristo. Orientaba a sus discípulos con una combinación de firmeza y amor, enseñándoles la importancia de la oración, el trabajo y el estudio. La vida en comunidad, bajo la guía de Benito, estaba marcada por la simplicidad, humildad y dedicación total a Dios. Fue en Subiaco donde Benito comenzó a desarrollar los principios que más tarde serían formalizados en su regla, un conjunto de preceptos que se convertiría en la columna vertebral del monaquismo occidental. Su sabiduría y su visión para una vida comunitaria de devoción a Dios comenzaron a tomar forma, plantando las semillas para una revolución espiritual que se esparciría por toda Europa. Tras dejar atrás la decadente Roma, Benito de Nursia encontró refugio en las montañas de Subiaco, una región remota y de belleza agreste, donde podía dedicarse enteramente a la búsqueda de Dios. A los 18 años, Benito se refugió en una cueva aislada, deseando apartarse de las tentaciones mundanas y profundizar su relación con el divino. La cueva era un lugar de extrema austeridad. El joven ermitaño enfrentaba el frío, el hambre y la soledad, poniendo a prueba diariamente su fe y determinación. Fue durante este periodo que Benito comenzó a practicar una vida de oración intensa, ayuno riguroso y meditación profunda, buscando la purificación de su alma. Creía que, al despojarse de las comodidades del mundo, podría alcanzar una unión más íntima con Dios. Sin embargo, la fama de su santidad comenzó a difundirse por los alrededores. Personas que buscaban orientación espiritual oían hablar del joven ermitaño y acudían a él, atraídas por su reputación de sabiduría y santidad. Benito, aunque deseaba la soledad, nunca negaba ayuda a aquellos que acudían a él en busca de consejos. Los atendía con humildad y compasión, convirtiéndose en un faro de esperanza para muchos.
Entre los que buscaron a Benito estaba Romano, un monje de un monasterio cercano. Romano quedó profundamente impresionado con la devoción y santidad de Benito. Decidió, entonces, ayudarlo, llevándole alimento y provisiones de manera discreta, colgándolos en una cuerda a la entrada de la cueva. Esta ayuda permitió que Benito continuara su vida de ascetismo y oración sin la preocupación por la subsistencia diaria. Fue en este periodo que Benito realizó su primer milagro notable. Una sirvienta de su antigua casa familiar rompió accidentalmente un cedazo de barro. En pánico, recurrió a Benito, con la esperanza de que él pudiera ayudarla. Con compasión, Benito tomó los pedazos del cedazo roto, hizo una breve oración y, milagrosamente, el cedazo fue restaurado. Este evento, simple pero poderoso, marcó el inicio de muchos milagros que seguirían y fortaleció la fe de aquellos que ya comenzaban a considerarlo un santo. La santidad y los milagros de Benito atrajeron aún más seguidores. Hombres piadosos, deseosos de vivir una vida de devoción, comenzaron a unirse a él. Reconociendo la necesidad de orientación y estructura para estos nuevos discípulos, Benito fundó 12 pequeños monasterios alrededor de Subiaco. Cada monasterio albergaba a 12 monjes, replicando la comunidad de los apóstoles. Este modelo inicial de vida comunitaria fue fundamental para el desarrollo de su regla más tarde. La vida en los monasterios de Benito estaba marcada por la simplicidad, disciplina y oración. Enseñaba que el equilibrio entre el trabajo manual y la oración era esencial para la vida monástica. Los monjes seguían un riguroso horario diario que comenzaba antes del amanecer con oraciones y lecturas de las Escrituras, seguidas por trabajo en el campo o en tareas comunitarias. Benito creía que el trabajo era una forma de servicio a Dios y una manera de mantener la humildad y la disciplina. Además de la oración y el trabajo, Benito también enfatizaba la importancia de la hospitalidad. Los monasterios que fundó en Subiaco se convirtieron en refugios para viajeros y peregrinos, ofreciendo abrigo y alimento a aquellos que lo necesitaban. Esta hospitalidad era una expresión práctica del amor cristiano y un testimonio vivo de la fe que Benito y sus monjes profesaban. Los primeros monasterios de Benito prosperaron, y su fama continuó creciendo. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos su éxito. Algunos, movidos por la envidia y el resentimiento, intentaron envenenar a Benito. En una ocasión, un grupo de monjes descontentos le ofreció vino envenenado. Benito, al hacer la señal de la cruz sobre la copa, esta se rompió en pedazos, revelando el peligro que se escondía. En otra ocasión, un pedazo de pan envenenado le fue traído. Un cuervo, que Benito había alimentado regularmente, llevó el pan lejos, salvándolo de una muerte segura. Estos episodios milagrosos no solo reforzaron la fe de los monjes y seguidores de Benito, sino que también mostraron el poder de la providencia divina en protegerlo y guiarlo. La santidad de Benito se volvió incontestable, y él pasó a ser visto como un líder espiritual de gran autoridad y sabiduría. Benito de Nursia, después de sus años formativos en Subiaco, sintió un llamado mayor. En un sueño, una voz le reveló un nuevo propósito: establecer una comunidad monástica en un lugar que se convertiría en el corazón de su obra y el epicentro de un movimiento espiritual que influiría en el mundo cristiano por siglos. Este lugar era Mantequesino, una colina elevada que albergaba ruinas de un antiguo templo pagano dedicado a Apolo. Benito vio allí la oportunidad de transformar un lugar de adoración pagana en un centro de fe cristiana. A mediados del año 529, Benito y algunos de sus discípulos partieron de Subiaco y subieron la empinada colina de Mantequesino. Al llegar, encontraron a los habitantes locales todavía practicando rituales paganos. Benito, con paciencia y fe inquebrantable, comenzó a predicar y a convertir a los habitantes. Destruyó el altar pagano y consagró el lugar a Dios, erigiendo una pequeña iglesia dedicada a San Juan Bautista y a San Martín de Tours. Mantequesino no fue solo un cambio geográfico para Benito, sino también el inicio de una nueva era en su vida y obra. Comenzó a organizar la comunidad monástica con más rigor, estableciendo un equilibrio armonioso entre oración, trabajo y estudio. Fue allí donde Benito escribió su obra maestra, la Regla de San Benito, que se convertiría en el fundamento del monaquismo occidental. La Regla de San Benito, compuesta de 73 capítulos, reflejaba la sabiduría práctica y espiritual que él había acumulado a lo largo de los años. Era más que un conjunto de normas, era una guía para vivir una vida en comunión con Dios y con los hermanos. Benito insistía en 3 pilares fundamentales: la oración, el trabajo y la lectura de las Escrituras. La oración era el centro de la vida monástica en Mantequesino. Los monjes se reunían varias veces al día para el oficio divino, un ciclo de oraciones que comenzaba antes del amanecer y terminaba al anochecer. Estas oraciones incluían salmos, himnos y lecturas bíblicas,
proporcionando una estructura espiritual que permeaba todo el día de los monjes. El trabajo también tenía un papel crucial. Benito creía que el trabajo manual, cuando se ofrecía a Dios, era una forma de oración. Los monjes cultivaban la tierra, construían y mantenían las instalaciones del monasterio, y se dedicaban a diversas artes y oficios. Esta valoración del trabajo ayudaba a sostener la comunidad y a mantener a los monjes ocupados, alejándolos de la ociosidad, que Benito consideraba un enemigo del alma. La lectura y el estudio de las escrituras eran igualmente importantes. Benito incentivaba a sus monjes a dedicar tiempo diario a la lectura espiritual y al estudio de los textos sagrados. Creía que la meditación sobre la palabra de Dios fortalecía la fe y nutría la vida interior de los monjes. En Montecasino, la biblioteca y el scriptorium se convirtieron en centros de aprendizaje y preservación del conocimiento cristiano, donde monjes copistas trabajaban diligentemente en la transcripción de manuscritos. Los años en Montecasino fueron marcados por muchos desafíos, pero también por grandes realizaciones. Benito enfrentó adversidades, incluidos ataques de bárbaros y resistencia local, pero su determinación y fe inquebrantable permitieron que la comunidad floreciera. Realizó milagros, como curar enfermos y exorcizar espíritus malignos, fortaleciendo aún más la fe de sus seguidores y la reputación del monasterio. Una de las historias más notables involucra la cura de un niño que estaba gravemente enfermo. Los padres del niño, desesperados, lo llevaron a Benito, quien, con una oración fervorosa y una bendición, restauró la salud del niño. Este milagro no solo salvó la vida del niño, sino que también trajo a muchos otros necesitados al monasterio, buscando la intercesión de Benito. Con el tiempo, Montecasino se convirtió en un faro de espiritualidad y un modelo para otros monasterios. La regla de San Benito fue adoptada por innumerables comunidades monásticas en toda Europa, transformando el monaquismo e influyendo profundamente en la sociedad medieval. Benito, ahora reconocido como un santo en vida, continuó guiando a sus monjes con sabiduría y humildad, hasta su muerte el 21 de marzo de 547. La vida de San Benito en Montecasino fue marcada por una serie de milagros y demostraciones de sabiduría que solidificaron su reputación como un santo hombre y líder espiritual. Estos eventos extraordinarios no solo confirmaban la fe de sus seguidores, sino que también atraían nuevas personas, ansiosas por presenciar el poder de Dios operando a través de Benito. Uno de los milagros más conocidos ocurrió cuando algunos monjes envidiosos, perturbados por la creciente influencia de Benito, intentaron envenenarlo. Prepararon un cáliz de vino envenenado y lo presentaron a Benito durante una comida. Antes de beber, Benito hizo la señal de la cruz sobre el cáliz, y este inmediatamente se rompió en pedazos, derramando el vino en el suelo. Este evento demostró claramente la protección divina que rodeaba a Benito, y los monjes que conspiraron contra él, arrepentidos, pidieron perdón y renovaron su fe. Otro milagro impresionante involucró a un joven monje que, mientras trabajaba, dejó caer la hoja de hierro de su herramienta en un lago profundo. Desesperado, el joven recurrió a Benito, quien entonces fue hasta la orilla del lago. Benito se arrodilló y oró fervorosamente. Milagrosamente, la hoja de hierro emergió de las aguas y flotó hasta la superficie, permitiendo que el joven monje la recuperara. Este evento no solo alivió al joven monje, sino que también reafirmó la presencia de Dios en las actividades diarias del monasterio. Además de los milagros, la sabiduría de Benito era ampliamente reconocida. Frecuentemente era consultado para resolver disputas y dar consejos. Uno de los casos más notables fue la intervención de Benito en una disputa entre dos nobles locales que amenazaba la paz en la región. Con paciencia y discernimiento, Benito escuchó ambos lados y ofreció una solución justa y pacífica, que fue aceptada por todos. Este acto de mediación no solo evitó un conflicto armado, sino que también reforzó la reputación de Benito como un hombre de gran sabiduría e integridad. La compasión de Benito también era evidente en sus acciones diarias. Una vez, durante un periodo de hambruna severa, Benito distribuyó las escasas provisiones del monasterio entre los necesitados. Sus monjes estaban preocupados, temiendo que ellos mismos se quedaran sin comida. Sin embargo, Benito les aseguró que Dios proveería. Y, de hecho, poco después de su generosa donación, el monasterio recibió una donación inesperada de alimentos, suficiente para sostener a todos durante el periodo de escasez. Este acto de caridad y fe demostró la profunda confianza de Benito en la providencia divina y su inquebrantable compasión por los menos afortunados. Además de sus actos de milagros y sabiduría, Benito fue un escritor prolífico, y su regla de San Benito reflejaba la profundidad de su pensamiento espiritual y práctico. Uno de los principios más importantes de su regla era la ora et labora, que significa orar y trabajar. Benito creía que la vida monástica debía ser un equilibrio armonioso entre la oración y el trabajo manual, cada uno alimentando y sosteniendo al otro.
Este principio fue revolucionario y ayudó a definir el monaquismo occidental por siglos. La regla también enfatizaba la importancia de la humildad, la obediencia y la estabilidad. Benito creía que la verdadera santidad venía de la humildad sincera y de la obediencia a la voluntad de Dios, manifestada a través de los superiores y de la comunidad. La estabilidad, el compromiso de permanecer en un monasterio y comunidad específicos, era fundamental para cultivar raíces espirituales profundas y duraderas. Durante los años en Montecasino, Benito también desarrolló un profundo sentido de liderazgo espiritual. Guiaba a sus monjes con una mezcla de firmeza y gentileza, siempre buscando inspirarlos a alcanzar una vida de santidad. Su capacidad de discernir el carácter de las personas era notable. Sabía cuándo ofrecer palabras de aliento y cuándo aplicar una disciplina suave, pero firme. Benito también se destacó por la construcción de un ambiente de aprendizaje y cultura en Montecasino. Bajo su liderazgo, el monasterio se convirtió en un centro de estudios, donde manuscritos eran copiados y preservados, ayudando a salvar muchos textos clásicos que, de otra manera, se habrían perdido. Este trabajo de preservación del conocimiento fue crucial para el desarrollo de la cultura y la educación en la Europa medieval. La influencia de San Benito y de su monasterio en Montecasino continuó creciendo, atrayendo cada vez más personas que buscaban una vida dedicada a Dios. La vida de San Benito de Nursia llegó a su fin terrenal el 21 de marzo de 547, en Montecasino, donde había establecido su comunidad monástica y escrito la regla que guiaría a los monjes por siglos. Incluso en sus últimos días, Benito continuó siendo un ejemplo de fe y devoción, mostrando una serenidad que solo podía venir de alguien totalmente en paz con Dios. En los meses que precedieron a su muerte, Benito predijo el fin de su jornada terrenal. Compartió esta premonición con sus monjes, preparándolos para su partida. La noticia de la inminente muerte de Benito fue recibida con tristeza, pero también con una profunda aceptación, pues los monjes sabían que su amado líder estaba listo para encontrarse con Dios. En la mañana de su muerte, Benito pidió ser llevado a la capilla del monasterio. Allí, sostenido por sus hermanos, recibió la Eucaristía por última vez. De pie, con los brazos levantados al cielo en oración, entregó su alma a Dios. La imagen de Benito en sus últimos momentos, orando y lleno de fe, quedó grabada para siempre en la memoria de los monjes. Después de su muerte, el cuerpo de Benito fue sepultado en la capilla de Montecasino, junto a su hermana gemela, Santa Escolástica, quien había fallecido pocas semanas antes. La presencia de los dos santos, lado a lado, simbolizaba la unión espiritual y el amor fraternal que compartieron durante toda la vida. El legado de San Benito, sin embargo, estaba apenas comenzando. Su regla se convirtió en el cimiento del monaquismo occidental. Los principios que él estableció, oración, trabajo, humildad y comunidad, resonaron por toda Europa, influyendo en la vida monástica por siglos. La regla de San Benito fue adoptada por innumerables monasterios y órdenes religiosas, propagándose rápidamente gracias a su sabiduría práctica y espiritualidad profunda. Montecasino, el monasterio fundado por Benito, se convirtió en un faro de luz espiritual e intelectual. Aunque fue destruido y reconstruido varias veces a lo largo de los siglos víctima de invasiones, guerras y desastres naturales, Montecasino siempre renació, como un ave fénix espiritual, simbolizando la resiliencia de la fe cristiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, el monasterio fue casi totalmente destruido, pero, como en tantas otras ocasiones, fue meticulosamente reconstruido, preservando su legado espiritual. La influencia de Benito se extendió más allá de los muros de los monasterios. Durante la Edad Media, los monjes benedictinos desempeñaron un papel crucial en la preservación del conocimiento. En sus scriptoria, copiaron y preservaron manuscritos antiguos, incluidos textos religiosos y clásicos de la literatura y filosofía, que, de otra forma, podrían haberse perdido para siempre. Este trabajo silencioso, pero vital, ayudó a mantener viva la llama del conocimiento y de la cultura durante los tiempos más oscuros de la historia europea. Además de ser un modelo de vida monástica, San Benito fue reconocido por la Iglesia como patrono de Europa. Este título, concedido por el Papa Pablo VI en 1964, reconocía el impacto profundo y duradero de Benito en la formación de la identidad cristiana y cultural del continente. Su influencia ayudó a moldear la civilización occidental, promoviendo valores de paz, oración, trabajo y comunidad. La devoción a San Benito también se extendió entre los laicos. Su medalla, conocida por muchos católicos, es un símbolo de protección contra el mal. La medalla contiene varias inscripciones y símbolos, incluida la cruz de San Benito, y es usada por los fieles como una herramienta de defensa espiritual. Muchos relatos de milagros e intervenciones divinas se atribuyen a la fe en San Benito y al uso de su medalla. Hoy, la espiritualidad benedictina continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo.
Monasterios benedictinos aún florecen, ofreciendo un refugio de paz y oración en un mundo frecuentemente caótico y agitado. La regla de San Benito es estudiada no solo por religiosos, sino también por laicos que buscan una vida más equilibrada y espiritual. San Benito de Nursia, a través de su vida de devoción, sus milagros y su sabiduría, dejó un legado que trasciende el tiempo. Continúa siendo un guía espiritual, recordándonos la importancia de la oración, el trabajo y la comunidad en la búsqueda de una vida santa. Su historia, rica en fe y logros, es una fuente inagotable de inspiración, mostrándonos que, a través de una vida dedicada a Dios, podemos dejar una marca indeleble en el mundo. La influencia de San Benito es un testimonio duradero del poder de la fe y del compromiso con los valores cristianos. Su legado vive no solo en los monasterios e iglesias que siguen su regla, sino también en los corazones de los fieles que se inspiran en su ejemplo para vivir una vida más plena y devota.